¿Hasta dónde es capaz de llegar una persona para convertirse en un hombre o una mujer con sabiduría? En lo personal, daría casi lo que fuera con tal de obtener cierta información. Sin embargo, en ocasiones el precio que pagamos por obtener tal conocimiento puede ser muy alto. El día de hoy conoceremos una hermosa pero triste historia sobre un hombre que obtuvo una notable sabiduría, pero no por buenos medios. No solo es un cuento sobre la sabiduría, el amor, la codicia y la pérdida, sino también revela por qué las serpientes se convirtieron en enemigos mortales de los humanos. Este hombre, aunque pasó el resto de su vida como un sabio famoso y respetado, su corazón siempre estuvo lleno de tristeza. No importa cuánto lo intentara, nunca recuperó aquello que había perdido. Y yo soy el documentalista, y esto es Shamaran, la reina de las serpientes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Las antiguas creencias sobre las serpientes sabias. Los reptiles han jugado un papel importante en la historia de la humanidad, pero son las serpientes las que se llevan el papel estelar en casi todas las mitologías. Muchas civilizaciones antiguas dicen que fueron guiadas por el sabio pueblo de la serpiente que les dio conocimientos de arquitectura, astronomía, medicina, agricultura y que enseñó a los terrícolas todo lo que necesitaban saber sobre establecer una civilización. ¿Reptilianos? No lo sé, pero seguro habrá comentarios interesantes en este video. La evidencia de la antigua adoración a la serpiente se puede encontrar en todo el mundo. La serpiente aparece frecuentemente en mitos y leyendas. Se han encontrado artefactos y tallas hechas a imagen de la serpiente en todo el planeta. La serpiente es un símbolo de inmortalidad. Según las antiguas creencias, se demostraba con el desprendimiento de su piel. Muchas culturas antiguas creían en el concepto de infinito y la serpiente se convirtió en una representación simbólica del ciclo de la vida y muerte que el universo mantiene. Los textos y tallas antiguas muestran que nuestros antepasados usaban frecuentemente el Ouroboros como un símbolo de infinito. Las creencias y las representaciones varían ligeramente, pero en general, el Ouroboros fue retratado como una serpiente que se envuelve en su propia cola y forma un círculo con el principio y el fin. En Turquía, existen enormes pilares de piedra en forma de T. En estos enormes megalitos hay muchos grabados de animales y entre ellos, la serpiente es una de las criaturas más frecuentemente representadas. Las leyendas de varios seres similares a la serpiente son comunes en toda Anatolia. Los turcos, kurdos, yezidis e iraníes han mantenido vivo el recuerdo de las sabias serpientes del pasado. El reino subterráneo de Shamaran y las serpientes. En las antiguas leyendas dicen que Shamaran era mitad mujer y mitad serpiente. Su leyenda es muy antigua y hay muchas variaciones de la misma historia. Siendo mitad humano y mitad serpiente, Shamaran recuerda a los sabios nagas de la mitología hindú. En Turquía, Shamaran se asocia con la ciudad mediterránea de Tarso.
En la versión turca de la leyenda, el joven que conoció a Şammaran se llamaba Tahmasp, aunque en otras versiones de la historia se le conoce como Yada, Yamsab o Yamisab. Tahmasp era guapo, pero pobre y trabajaba como leñador. Un día, mientras estaban en el bosque cortando árboles, él y sus amigos se encontraron con un misterioso pozo lleno de miel. Tahmasp bajó al pozo para conseguir miel, pero cuando llegó el momento de volver a la superficie quedó atascado. Sus amigos no se molestaron en esperarlo y lo dejaron ahí. En otras versiones de la leyenda se dice que Tahmasp y sus amigos encontraron una cueva con miel. Tahmasp no sabía qué hacer, no podía llegar a la superficie y sus amigos lo habían dejado, así es que decidió analizar la situación. De repente vio un segundo agujero en el fondo de aquel pozo. Este agujero no era muy grande, pero siendo un joven valiente y curioso, Tahmasp sacó un cuchillo e hizo el agujero lo suficientemente grande como para pasar a través de él. Se arrastró hacia abajo y llegó a una caverna profunda y oscura. En este punto, estaba tan cansado por haber estado escarbando que se tomó un momento para descansar y se quedó dormido. Cuando Tahmasp despertó, se horrorizó al ver miles de serpientes a su alrededor. Estaba convencido de que iba a morir. Entonces comenzó a orar a Dios. El joven estaba sentado, temblando, sin saber qué hacer. Estaba tan asustado que cerró los ojos esperando las mordidas de estas serpientes. Sin embargo, luego de unos segundos, las serpientes no parecían hostiles. Simplemente lo miraban. Cuando Tahmasp abrió sus ojos, vio a una hermosa mujer que era mitad humana y mitad serpiente. Tahmasp se sorprendió y se quedó sin palabras. Nunca antes había visto a una criatura tan extraña como esta. La mujer serpiente le dijo que no tuviera miedo. Le explicó que se llamaba Şammaran y que era la reina de las serpientes. También le dijo que ahora estaba en la tierra de las serpientes y que como invitado no tenía nada que temer. Entonces, ella se fue y Tahmasp, de alguna forma, se volvió a quedar dormido. Cuando volvió a despertar, Şammaran regresó y le mostró el magnífico reino de las serpientes. Tahmasp fue llevado a un gran salón y a un hermoso jardín. Desayunó y quedó cautivado por la belleza de esta misteriosa mujer serpiente. Con el paso del tiempo, Tahmasp se convirtió en un residente permanente en la tierra subterránea de las serpientes. Se sentía seguro y apreciaba la compañía de estos coloridos animales inteligentes. Él y Şammaran se enamoraron y, aunque ahora era un hombre diferente, él era feliz, o al menos así lo creía. Después de un tiempo, se dio cuenta de que, aunque amaba a Şammaran, también extrañaba a su familia. Şammaran era reacia a dejarlo ir, porque lo amaba. Pero era un ser sabio y entendía que él debía estar en compañía de los suyos. Ella le permitió regresar al mundo de arriba, pero solo bajo una condición. Nunca debía revelar la ubicación de su reino y la tierra subterránea de las serpientes. También le dijo que debía tener cuidado porque, después de todo aquel tiempo, había adquirido algunas características de las serpientes.
Shamaran explicó que nunca debía bañarse con otras personas, porque el contacto con el agua revelaría que tenía la piel de una serpiente. La horrible muerte de Shamaran, la reina serpiente. Tahmasp prometió nunca revelar su secreto y volvió a la superficie. Pasaron muchos años y todo estuvo bien hasta que un día el rey de la ciudad se enfermó. Los médicos dijeron que el gobernante solo podía curarse si comía la carne de Shamaran. De alguna manera el rey se enteró de que había alguien en la ciudad que sabía dónde encontrar a Shamaran y la tierra de la serpiente. Pero no tenía idea de quién era. El rey ordenó que se derramara agua sobre todos los habitantes. Esto revelaría quién tenía la piel de una serpiente. Tahmasp entendió que el agua lo expondría y trató de esconderse. Pero era demasiado tarde. Los soldados ordenaron a todos que fueran a los baños públicos y mientras trataba de huir, lo capturaron y lo llevaron a los baños del pueblo. No pudo hacer nada, y cuando los soldados le echaron agua sobre su piel, ésta tomó la apariencia de una serpiente. Tahmasp fue llevado ante el rey, donde, bajo tortura, reveló el secreto de Shamaran. Tan pronto como los soldados aprendieron dónde encontrar la tierra de las serpientes, se apresuraron, tomaron a Shamaran y la llevaron al palacio del rey. Tahmasp se sintió muy mal cuando vio a la hermosa mujer serpiente que, ahora capturada, no había podido cumplir su promesa, y Shamaran iba a morir. Entonces, Shamaran les dijo: como estoy a punto de morir, les daré mi secreto. El que se coma mi cola alcanzará una sabiduría más allá de toda medida y una larga vida. Pero el que se coma mi cabeza morirá. Los guardias mataron a Shamaran y la cortaron en 3 pedazos. El capitán de la guardia y el rey querían ser sabios, y el rey también quería vivir mucho tiempo. Así es que comieron su cola. Tahmasp quería morir y entonces consumió parte de su cabeza. Lo que no sabían era que Shamaran los había engañado. El rey y el capitán de la guardia murieron, pero Tahmasp sobrevivió. La verdad era que la sabiduría de Shamaran estaba en su cabeza y ahora era parte de Tahmasp. Tahmasp se convirtió en un hombre sabio, pero estaba solo y triste. No pudo soportar la pena de perder a Shamaran. Dejó su hogar y vagó de tierra en tierra, de montaña en montaña, y se hizo conocido a lo largo y ancho del reino como un hombre sabio. La leyenda de Shamaran me explica por qué las serpientes se convirtieron en enemigas de los humanos y nunca pudieron olvidar y perdonar el brutal asesinato de su reina serpiente. Si viajas a Turquía, podrás encontrar que Shamaran todavía está representada en bordados, telas y joyas. La historia y las imágenes de Shamaran son consideradas un tesoro nacional en Turquía. En Adana, en el sur de Turquía, el Cilankale, el castillo de la serpiente, es conocido localmente como el hogar de Shamaran. La historia sigue siendo popular hoy en día. Las descripciones de su reino subterráneo y la tierra de las serpientes han sido tema de muchos libros y ciertamente un gran documental para este canal.
Yo soy el documentalista. Y esto fue Shamaran, la reina de las serpientes. Saludos especiales para Soy la de Laos, Pablo Bracamontes, Silvia Gallardo, Lili Russo, Ken Hernández, El Mamadísimo, Matías Jesús Duré Domínguez, Miguel Solís, El Crack, Dulce Núñez, Jorge Santos y Gadiel Vázquez. Gracias y hasta la próxima.